Espero que el chat deje verla. Introducción al libro de Zacarías, conocido como en realidad Sejaría. El misterio de Sejaría comenzó en el año 520 a.C. de Mashiach, conocido que coincidió con el del profeta Ageo, como lo podemos ver en Zacarías 1.1, Ageo 1.1 y Ageo 2.20. Pero Sejaría continuó mucho después de que Ageo dejó de profetizar. También cabe mencionar al inicio del capítulo tenemos un mensaje a través de los nombres de Sejaría, a quien Yahweh recuerda, Berejiá, a quien Yahweh bendice, y Idó, a su tiempo designado, dejándonos un mensaje que nos dice que Yahweh se acordaría de nosotros, pero más principalmente del último, al cual daría su bendición a su debido tiempo, refiriéndose al final de los tiempos, como lo dijo en Isaías 49:13, 15. Cantad cielos alabanzas, y alégrate tierra. Montes, prorrumpid en alabanzas, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión ha dicho, me dejó Yahweh, el soberano se olvidó de mí. Y Yahweh le pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, refiriéndose a Sión y al último. Como también nos lo dijo en Salmos 89, ahí repetí Salmos 89:34, no me olvidaré de mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por eso es que al final de los tiempos envía al último, quien es el testigo como Moshe, a quien nos profetizó en Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, tu poderoso, a él oiréis. Incluso podemos ver que aunque nosotros olvidemos sus pactos, Yahweh se mantiene fiel, como lo vimos en Salmos anteriormente. Él no se retracta de lo que dijo hacia su pueblo, ni del pacto que realizó a través de Yahushua HaMashiach. Y como nos lo dice en Hebreos 13:8, Yahushua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recordemos también que Yahushua dijo... me salto un mensaje. Recordemos también que Yahushua dijo que si me habéis visto a mí, también habéis visto al Padre. Y también en Malaquías 3:6, porque yo Yahweh no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él se mantiene fiel a su promesa. Acá. Y en esta bendición que recibiríamos es aquella de la que nos mencionó cuando dice que Él redimiría de la mano de Sheol en Oseas 13:14. No sé si se está escuchando bien. Esperemos que sí. Y no sé si se está viendo bien también. Bueno. De la mano del Seol los redimiré, dijo Yahweh. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. A ver si lo puedo llevar así. Acá. Ahí va, ahí. Malaquías y Oseas. Ahí. Refiriéndose a la primera y segunda muerte, ya que el primero murió por la muerte segunda, que es la muerte del alma, y el último muere por la muerte primera, que es la muerte de la carne, provocando que la muerte, que es la paga del pecado, no tenga poder en ninguno de esos dos aspectos, ni en la primera ni en la segunda muerte, impidiendo que podamos ser acusados por Heilel, el acusador, ya que al último confirmaría el pacto que hizo Yahweh mediante el primero, Yahushua. Sejaría pertenecía a la línea sacerdotal, puesto que Idó fue nombrado como una de las cabezas de familias sacerdotales que regresaron del exilio, como podemos verlo en Nehemías 12 del 1 al 4 y 12 del 12 al 16. Sí, está bien, impecable. Ahí vemos ahí. Sejaría y Ageo tuvieron un ministerio de exhortación y aliento a la reconstrucción del templo. Ageo en su libro nos deja un reflejo profético de la venida de los dos testigos y sobre la fiesta de Hanukkah, que es llamada el segundo Sukkot, fiesta clave en la que los dos testigos mueren antes
de que suceda Sukkot y sucede el segundo éxodo. El segundo éxodo. Y la huida, una vez se manifiesta la abominación desoladora, como lo dice Mateo 24. En cambio, que lo voy a mover a ver si algo así el chat no me lo tapa. En cambio, en este libro veremos un enfoque en la primera y segunda venida de Mashiach, demostrando que la primera venida es una preparación para la segunda, como cuando habla del renuevo en el capítulo 3, de Zacarías, libro que vamos a comenzar a leer. También lo menciona en Isaías 4, 2, 11 del 1 al 5, 53, 1, 2, como también lo dice en el libro de Jeremías, al que vamos a estar en el libro de Isaías y en el de Jeremías se habla sobre el renuevo. Siendo este renuevo el príncipe que ha de venir, como lo dice el libro de Daniel, Daniel 9, 25 al 27, como nos lo confirma Yahweh en Isaías 44. ¿Qué puse acá? Ahí estaba mal escrito eso. Ahí va. Y lo paso para atrás. Voilà. Ya empezaron los errores. Ahí va. Y esto acá lo voy a borrar. Ahí va. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero. Hablando de Yahushua, que vino de la tribu de Yahudá, Ben Yahudá. Y yo mismo seré con los últimos, como el descendiente de la tribu de Efraín, Mashiach Ben Yahusef. Y acá. Y ahí terminó la introducción para comenzar a leer el libro de Zacarías. Acá, vamos. Ahí va, ahora sí. Zacarías 1. Exhortación a volver a Yahweh. En el 8º mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, que los nombres reales sería Sejaría, hijo de Berejiá. Y como podemos ver, también dice la palabra, llegó palabra de Yahweh, o vino la palabra de Yahweh al profeta. Cuando dice esto acá, también podemos ver que es en, ya les digo, espere que tengo la Biblia que uso yo acá y es mejor que leerla de internet a través de tus publicaciones. No. Podemos ver en Éxodo 23, 20-23. Vamos a poner acá 20-23. Ahí está. El ángel de Yahweh enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi malaj delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Que podemos ver que el malaj de Yahweh es Micael, como lo que veníamos viendo, para que te guarde en el camino, que el camino es Yahushua, porque Yahushua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre a través de mí. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado, el lugar preparado del cual habla Apocalipsis, en el cual se darán las bodas del Cordero y estarán esa segunda mitad de los 3 años y medio, mientras se producen las copas de la ira, las plagas y las bodas del Cordero. Seguía preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Sabemos que el último, el testigo como Moshe, es la voz de Yahweh que viene a enseñarnos sobre el nombre de Yahushua. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Yahushua. Ahí podemos entender que cuando se refiere a la palabra de Yahweh, puede ser el malaj de Yahweh, que es Micael, o Yahushua mismo presentándose delante del profeta en visión para que recibiera la visión que vamos a estar leyendo.
Se enojó mucho Yahweh contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, y yo me volveré a vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Yahweh. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿acaso han de vivir para siempre? En cambio, mis palabras y mis ordenanzas que yo mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Este reclamo que le hace Yahweh es semejante al reclamo que les hizo a Israel en esos 40 años, cuando les dice en Jeremías, ¿acaso me adoraron a mí, oh casa de Israel? En verdad llevaron el tabernáculo de Moloch y de Kium, y la estrella de sus poderosos que se crearon para adorar. Jamás le adoraron a él. Ahí va. Bendiciones desde México, bendiciones Jorge Galia, Yahweh te bendiga en el nombre de Yahushua. Ahora seguimos un poquito más. Dice, por eso ellos se volvieron y dijeron, ¿cómo Yahweh de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así nos ha tratado. Ellos pensaban que Yahweh los estaba tratando mal por la manera en que ellos se habían conducido. Y en parte es así, porque igual como ahora nos encontramos en este periodo de apostasía, ¿no? Desde que Yahushua tomó nuestro lugar en el madero, murió, Yahweh lo levantó de entre los muertos, estuvo esos 40 días con sus discípulos y luego volvió a ascender en ese periodo, una vez que él ascendió y se fue a sentar a la diestra del Padre, hasta que Yahweh venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, mediante la manifestación del último, ese hijo pródigo, ese testigo como Moshe, el cual debemos oír porque nos da la instrucción y nos revela el nombre. O sea, nos enseña el camino verdadero, nos guarda en el camino para que podamos llegar al Padre a través de Yahushua. En ese mismo momento es cuando se manifiesta la mentira, porque una vez que se manifiesta la verdad, Yahushua en el mundo, ¿no? Yahweh hecho carne a través de su unigénito, se empieza a manifestar la mentira. La mentira que es ese espíritu anti-Mashiach, ¿no? Del anticristo, que hace que todo aquel que llegue a Yahushua no quiera reconocerle. Ese es el espíritu del anti-Mashiach, que no reconocen a Yahushua, no dan testimonio de su nombre, ni creen que él vino del Padre, porque lo niegan, ni creen que Yahweh lo envió, como hicieron los fariseos, que fueron partícipes al momento de crear esos puntos de Nikud a través de los escribas y masoretas, para ocultar el nombre del Padre Celestial y el de su Hijo. Continuamos acá, visión de los caballos. A los 24 días del mes undécimo, que sería el 11º mes, que es el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, llegó la palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó. Tuve una visión durante la noche. Vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán. El caballo alazán es un caballo rojizo, pero es curioso que diga vi en la noche. Recordemos que en Apocalipsis Yahushua dice que vendría como ladrón en la noche, y él justo tiene esta visión que hace referencia a eso que dijo Yahushua en la noche, y vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán, rojizo. Y lo que quiere decir que en esta visión Zacarías estaría representando al ladrón en la noche, o sea, al primer jinete, puesto que el caballo alazán, que es el caballo rojizo, representa el segundo jinete de Apocalipsis, como lo dice Apocalipsis 6.4. Sí, 6.4. Y estaban entre los mirtos, que había la hondonada, y detrás de él había caballos alazanes, o sea, más caballos rojizos, overos y blancos. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos, soberano mío? Y el malaj que hablaba conmigo me respondió, yo te enseñaré quiénes son estos.
Y el hombre que estaba entre los mitos dijo: estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Y justo son 4 tipos, como los 4 malaj de los 4 ángulos de la tierra que recorren la tierra, y algo similar también a lo que sucedió cuando, creo que es más adelante, para no adelantarme vamos a leerlo. Y el hombre que estaba entre los mitros dijo: estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Entonces ellos hablaron a aquel malaj de Yahweh que estaba entre los mitros y le dijeron: hemos recorrido la tierra y hemos visto que está toda la tierra tranquila y en calma. El malaj de Yahweh exclamó: Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Yahudá, con las cuales ha estado enojado por espacio de 70 años? Esta parte acá hace referencia como a las 70 semanas de Daniel, como al final del periodo de los tiempos, del final de los tiempos. Y esto que le reclama acá: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Yahudá? Es parecido a cuando los mártires le hacen el reclamo a Yahweh en Apocalipsis. Sí, que le dicen: ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre derramada por los impíos? Y Yahweh les pide que tengan paciencia hasta que se cumplan, hasta que sea completado el número de sus consiervos, que se refiere a la muerte de los 2 testigos, para completar ese periodo de tiempo y que pueda derramar su ira sobre la tierra. Ahí va. Y justo el que le hace el reclamo es el malaj el ángel de Yahweh, que representaría a Micael. Es Micael pidiéndole a Yahweh, así haciéndole prácticamente el mismo reclamo, podríamos decirlo de alguna manera, que le hicieron los mártires. ¿Por qué? Porque este tiempo se cumplió. O sea que Zechariajo en parte estaría viendo el final de los tiempos, cuando Micael, una vez muerto y resucitado y ascendido al cielo, con el profeta como Eliyahu, cumplieron este periodo de tiempo. Periodo en el que se dan las bodas del Cordero y que Yahweh puede derramar su ira. ¿Por qué? Porque es en ese espacio de 70 años, como las 70 semanas de Daniel. Sigamos un poquito más adelante. Yahweh dirigió palabras buenas, palabras de consuelo, al malaj que hablaba conmigo. Entonces el malaj que hablaba conmigo dijo: proclama, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas, naciones las cuales se quedan después luego que sucede la cosecha, las naciones despreocupadas. ¿Por qué? Porque están haciendo fiestas, porque creen que vencieron al matar a los 2 testigos, y por eso Yahweh se siente con gran ira contra ellos. ¿Por qué? Porque viene la ira de Yahweh, las 7 copas de la ira, y las 10 plagas son derramadas una vez que mueren los 2 testigos. Pero cuando yo estaba un poco enojado, ellas se aprovecharon para agravar el mal. Por tanto, así ha dicho Yahweh: me vuelvo a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, la cual comienza a ser construida, que vendría a ser la casa de Yahweh, vendría a ser su templo, ese templo que no es construido por manos humanas. ¿Por qué? Ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén, sobre la instrucción de paz, así como tendió plomada Zorobabel para reconstruir el templo, representando así la misión del último, que es tender plomada. ¿Por qué? Porque tiene que derribar todo lo que ha venido haciendo el enemigo, esa construcción de mentira. Como ha venido diciendo también Rabí, es más fácil engañar a alguien, convencerlo de que fue engañado. Por eso tiene que tender plomada, una vez que derriba toda la mentira, volver a construir sobre la instrucción de paz que nos da a través de Yahushua, las verdaderas buenas nuevas. Proclama también, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien.
Aún consolará Yahweh a Sión, como lo había dicho cuando dice que Sión había dicho para sí que Yahweh se había olvidado de ella y que su soberano la había abandonado, y él dice que no, porque aún consolará a Yahweh a Sión y aún escogerá a Jerusalén la instrucción de paz, que estos se vendrían a ser los pocos, Sión, y Jerusalén representando en la instrucción de paz a los muchos. Visión de los cuernos y los carpinteros. Pero con respecto a lo que venimos leyendo, que esta fue la primera visión de Zacarías. Bueno, podemos, como para denotar lo que dice la palabra de Yahweh vino a Zacarías, como les dije anteriormente, que puede representar a Micael, el Malaj, el cual él está hablando, el cual representa a Micael, testigo como Moshe, que le hace el reclamo a Yahweh de ese periodo de 70 años de que todavía no había tenido, ahí va, piedad de Jerusalén ni de la ciudad de Yahudá, o sea, de los pocos y de los muchos, con las cuales has estado enojado por un espacio de 70 años. Eso quiere decir que se cumplió el final de los tiempos y que Micael le está pidiendo a Yahweh, o sea, una vez confirmado el pacto con los muchos, que Yahweh muestre su piedad, o lo que podríamos conocer como su bondad, la bondad de Yahweh, por la cual él prometió que nunca más se volvería a enojar. ¿Hasta cuándo no veremos tu bondad? Y sabemos que a Yahushua, cuando le dijeron, Yahushua dijo, ¿por qué me dices bueno? El que es bueno está en el cielo. Top, el Hijo del Hombre, ¿no?, que está en el cielo. Ahí en esta parte acá se está refiriendo a ese momento, cuando queremos que se manifieste la bondad de Yahweh, una vez que muere y resucita el último, el malaj que le está reclamando acá, exclamó a Yahweh, representa a Micael. Visión de los cuernos y los carpinteros. Bueno, figurativo. Bueno, seguimos acá. Vamos a ver lo de Apocalipsis 6. Para ver lo de los caballos bermejos, para que puedan ver la comparación de lo que les decía. Cargue ahí. Ahí va. Acá podemos ver lo de los jinetes. Cuando vio el segundo sello, oí al segundo ser viviente y decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, el caballo rojo, que es el que vio Zacarías, que sería el segundo sello, el cual significa que es la guerra. Y a que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, vi el ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía por una balanza en la mano. Y estos podrían ser los caballos que vio Zacarías: el caballo bermejo, que es el rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, cloros, o que también se representa de color verde en algunos casos, dependiendo de la traducción que tiene. Vamos a seguir acá. Después alcé mis ojos y miré y vi 4 cuernos. Como bien lo ha dicho Rabí, en los estudios que hemos visto anteriormente también, el cuerno representa autoridad o reino o poder. 4 cuernos. Y pregunté al malaj que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Yahudá, a Israel y Jerusalén. O sea, a los que alaban a Yahweh, a los que contienden con el poderoso y a la instrucción de paz. Y también se conectan 3 como pocos, muchos y naciones, dependiendo de, ¿cómo es que se dice?
del nivel en el que se quiera ver. Me mostró luego Yahweh 4 carpinteros y pregunté, ¿qué vienen estos a hacer? Él me respondió, aquellos son los 4 que dispersaron a Yahudá. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Yahudá, tanto que ninguno alzó su cabeza, pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Yahudá para dispersarla. Y da la coincidencia de que son carpinteros y que Mashiach, Yahushua, era carpintero, la profesión que tenía, y que son 4, como representando los 4 nombres, ¿no? Los 4 letras del nombre de Yahweh, la venida de Yahushua junto a Juan el Inmersor, que era Eliyahu, y la venida del último también con el profeta como Eliyahu. Y esos serían los 4 carpinteros, ¿no? Que vendrían a hacerlos temblar, ¿no? A ver cómo dice acá. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Yahudá, o sea, de los anteriormente mencionados. Tanto que ninguno alzó su cabeza, pero estos, refiriéndose a los carpinteros, han venido para hacerlos temblar. ¿A quién? A los que dispersaron, a los 4 cuernos que dispersaron a Yahudá, Israel y Jerusalén, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Yahudá para dispersarla. Entonces estos 4 carpinteros vendrían a ser Yahushua, Yahuhanan, el inmersor, el último, y otra vez la segunda como tercera o cuarta venida de Eliyahu. Así que ahí más o menos tenemos que sería el, creo que se estaba leyéndolo más bien, el primer capítulo de Zacarías. A ver si tengo algo más por acá. Después por acá para agregarle con respecto a lo que Yahweh le estaba diciendo a través del malaj, ¿no? El malaj de Yahweh. Por eso el malaj de Yahweh pregunta, oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Como lo dice en Zacarías 1:12 acerca de Yahweh de los ejércitos. La respuesta de Elohim fue que él iría a derramar su ira sobre las naciones que persiguieron a Jerusalén, como lo dice Zacarías 1:15, que leímos recién. Para Jerusalén, sin embargo, había una última palabra de aliento y consuelo mediante lo que nos dijo en Zacarías 1:16 y 17. Y esto que le dijo en Zacarías 1:16 al 17 lo podemos ver en Amós 7. Ahí. Amós 7, 7, 9. Que es la parte donde habla, el malaj le está reclamando a Yahweh. Y Yahweh le está diciendo que con favor, a ver si vamos a ponerlo acá. Acá, Yahweh dirigió palabras buenas, palabras de consuelo, al malaj que hablaba conmigo, refiriéndose a Micael, el testigo como Moshe. Entonces el malaj que hablaba conmigo me dijo, proclama, así ha dicho Yahweh. Y lo que podemos ver con respecto a esto en Amos es, me enseñó así, aquí el soberano estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano plomada de albañil, refiriéndose a esta parte de acá. Acá.
Por lo tanto, así dicho Yahweh, me vuelvo a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque acá le estaba reclamando, más arriba, el malaj. ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Y acá le está diciendo, sobre ella será edificada mi casa, con misericordia, que es lo que vino a traer Yahushua, el primero. Dice Yahweh de los ejércitos, y plomada será tendida sobre Jerusalén. Entonces le dice, me enseñó así, he aquí el soberano estaba sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil. Yahweh entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil, la cual representa lo que vendría a reconstruir el testigo como Moshe, el último, como lo que hizo Zorobabel para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Y el soberano dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Por qué? Porque él vendría a mostrar a Jerusalén su misericordia. Después continuamos con la parte 2. Llamamiento a los cautivos. A ver si lo tengo acá. Llamamiento a los cautivos. Después en la parte abajo. Alcé después mis ojos y tuve una visión, y vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Esto que le dice acá, esta parte que podemos ver acá, que marcan en azul, no sé si se sigue viendo bien, o si se está escuchando, si se está leyendo cualquier cosa, me dicen acá en el chat, no tengo idea si... A ver... No, creo que no hay problema ninguno. Ahí va. Es semejante a lo que se le dice a Ezequiel y lo que se le dice a Yahujalán en Apocalipsis, que mida el templo, el patio, el exterior y el interior, para los pocos, los muchos y las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a este hombre que se le dio el cordel, que puede ser Yahujalán o el testigo como Moshe, para que juzgue, porque se le dio la autoridad de juzgar las obras de cada uno. Entonces cuando dice, alcé mis ojos y tuve una visión, y vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir, o sea que se le había dado la autoridad para juzgar. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén. ¿A qué? A juzgar la instrucción de paz. ¿Por qué? Porque lo que se venía pregonando hasta ahora, en este periodo de apostasía, era todo mentira. Entonces él tiene que juzgar. ¿Para qué? Para poder dar la correcta instrucción de paz. A medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba, aquel malaj que hablaba conmigo, otro malaj le salió al encuentro. Esto acá, este hombre que se le había dado la autoridad para juzgar la instrucción que se venía dando, la instrucción de paz, para poder enseñarla, representaría a Micael, que vendría a ser el testigo como Moshe. Y otro malaj, o sea, otro mensajero, le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres, de ganado y de que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Entonces este otro malaj que le sale al encuentro, este otro mensajero, representaría al testigo como Eliahu, encontrándose con
el testigo como Moshe, que se le dio la autoridad para juzgar la instrucción de paz o para impartirla como juez, como ese profeta anunciado que tendríamos al final de los tiempos. Y a causa de la multitud de hombres y de ganado que había que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Yo seré para ella, dice Yahweh, un muro de fuego a su alrededor. Como en el primer éxodo, el malaj de Yahweh era una columna de fuego que iba frente al pueblo. En este caso, el muro sería el fuego a nuestro alrededor. Y en medio de ella mostraré mi estima. ¿Por qué? Porque el último representa la estima de Yahweh. Eso quiere, como lo dijo él, yo seré el primero, hablando de... Yo soy el primero hablando de Yahushua y yo estaré con los últimos. Eso quiere decir que él será a nuestro alrededor nuestro muro de fuego. ¿Por qué? Porque es el fuego consumidor. Y en medio de ella, como le dijo, como lo profetizó a través de Moshe, que en medio de nosotros levantaría uno del pueblo, profeta como él, a quien deberíamos escuchar. Entonces, en medio del pueblo, como nos lo dijo anteriormente, hablando de la ciudad, Jerusalén, la instrucción de paz, los 144.000, Sión, en medio de ella mostraré mi estima, o sea, al último, a quien va a levantar el profeta como Moshe, a quien se le dio, como dice acá, un cordel de medir. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad para juzgar. ¿Qué cosa? A Jerusalén, la instrucción de paz. El cual los que van a vivir la nueva Jerusalén, que es la Sión, ¿no? La Jerusalén celestial, Sión, el monte Sión, los 144.000, los cuales van a vivir sin muros alrededor, sin muros hechos de piedra. Eso quiere decir que no es, como dijimos anteriormente, no es un templo hecho por manos humanas. Eso lo vemos en Hechos, acá, Hechos 17:24. Vamos a esperar que cargue. El Elohim que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es soberano del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. A eso es lo que se está refiriendo en esta parte acá. Por eso no va a tener muros, no tendrá muros a su alrededor. ¿Por qué? Porque no es necesario construir muros de piedra hechos por manos humanas, porque el templo, la nueva Jerusalén, son los 144.000. Y en medio de ella mostraré mi estima, refiriéndose al último, a ese profeta como Moshe que va a levantar. Huid de la tierra del norte, que sabemos que Yahweh dice que del mal viene del norte. Dice Yahweh, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Yahweh. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, como le dijo en una carta Pedro a los que congregaban en Roma, les escribió diciéndoles que ellos vivían en Babilonia, la Babilonia espiritual. Eso quiere decir que nosotros, como en ese mismo periodo de tiempo, nos encontramos en una Babilonia espiritual. Aunque ellos realmente no estaban, en la carta que escribió Pedro, no estaban en Babilonia, sino que estaban en Roma, en ese periodo de apostasía, como la que nos encontramos nosotros, la Babilonia espiritual, bajo la influencia, en apostasía de lo que vendría a ser la Iglesia Católica, esa doctrina romana, gentil, de Edom, bajo la que nos encontramos, estamos nosotros, Sión. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, que es la gran ramera de la Iglesia Católica, escápate, ¿no? Sal de ella. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la estima me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de mis ojos.
yo alzo mi mano sobre ellos, refiriéndose al último. ¿Por qué? Porque Yahushua es el brazo y el último es la mano de Yahweh, Micael hecho carne. Y serán saqueados por sus propios siervos. Así sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Acá podemos ver que estaría profetizando la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque sería saqueada por sus propios siervos. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, manifestándose como el último, ha dicho Yahweh. Muchas naciones se unirán a Yahweh en aquel día. ¿Por qué? Porque de toda lengua, tribu y nación son los que componen a los 144.000 que están esparcidos. Y me serán por pueblo, dice Yahweh, refiriéndose a los 144.000, los cuales aún estamos esparcidos por todas las naciones. Y dice, muchas naciones se unirán a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, ¿no? Refiriéndose a Jerusalén, como lo vimos anteriormente, que son Sión, la Jerusalén celestial. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Yahweh poseerá a Yahudá, a los que alaban a Yahweh, y su heredad en la tierra apartada, Jerusalén, y escogerá aún a Jerusalén. Que calle todo el mundo delante de Yahweh, porque Él se ha levantado en su apartada morada, que son el templo no hecho por manos humanas, que son los 144.000. Y ahí terminamos el capítulo 2. Acá. Bueno, en el capítulo 2, del 1 al 13, es la tercera visión de Zacarías. Enfatiza la exaltación final de Jerusalén, la Jerusalén celestial, los 144.000. Excederá cualquier otra que haya sido conocida anteriormente. ¿Por qué? Porque ahí, como le reclamaba en el capítulo 1 el Malaj, que hasta cuándo no tendrá misericordia, ¿no?, de Jerusalén en ese periodo de 70 años, como es el final de los tiempos, y Yahweh estaría habitando en medio de ella, y no sería necesario, como dice acá, no tendrá muros hechos por manos humanas, porque no va a ser un templo físico. La Jerusalén celestial va a ser un templo espiritual, así como es algo semejante a como cuando Yahushua dijo que destruyeran el templo y él lo construiría en 3 días. Él no estaba hablando del templo hecho de piedra, sino de sí mismo, ese cuerpo que, como reflejo profético, los 144.000 son todos miembros del cuerpo de Mashiach a través del último. Ahí. A través del último, por eso la exaltación que Jerusalén, esa Jerusalén espiritual, los 144.000 redimidos, va a exceder cualquier otra que haya sido conocida anteriormente. Más que eso, el soberano será su estima dentro de ella, o sea, habitará entre nosotros mediante la manifestación del último, como lo dice Zacarías 2.5. Muchas otras naciones se unirán al pueblo de Yahweh a través de la prédica del último. Y ahora nos quedaría, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Voy a revisar esto del chat, que lo dejé muy chico ahí, no. Vamos a revisarlo. Ahí va, ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Track. Ahí va. Vamos a achicarlo como estaba.
Son todos cortitos los capítulos de Zacarías. A ver si podemos leer este ahora. Luego me mostró al sumo sacerdote, que este vendría a ser el sacerdote Yeshua, al cual después se le cambia el nombre, como acá tenemos, dice Josué, pero en realidad es Yahushua, el cual estaba delante del malaj de Yahweh. Entonces esto quiere decir, representando a Yahushua, el cual estaba delante del malaj de Yahweh, que representa a Micael. Mientras el adversario, Satanás, estaba en su mano derecha para acusarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el malaj de Yahweh nace como el último es el hijo pródigo, el cual derrocha su heredad y peca, porque nace de un hombre y de una mujer, como todo ser humano, entonces nace con pecado, y por eso Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Yahweh a Satanás, Yahweh a Satán, Yahweh te reprenda, Satán. Y esto lo podemos ver que fue Micael mismo el que reprende a que lo pongo acá. Sí. Cuando disputaban Micael y... A ver, no me salta acá. Eso está. Cuando muere Moshe, el profeta Moshe, Satanás, Lucifer y Micael se disputan el cuerpo y Micael le dice a Satanás, Yahweh te reprenda. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, la destrucción de te reprenda. O sea, Yahweh que ha escogido a Sión, esa Jerusalén celestial, te reprenda. No es... ahí va, refiriéndose al último. Yahweh te reprenda. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose al último. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, cuando en la profecía Yahweh dice... vamos a ponerlo acá. No me saltó el verso. No. Me tiene que saltar Isaías, acá está. No, okay. Ahí va. Viera quién. A ver si esto está. Era 59 63. A ver qué cargue acá. Ahí va. Vieron que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Ahí va, acá está. Esta parte que estamos viendo acá, tizón sacado del incendio, es lo que venía diciéndoles, que les dije anteriormente. Acá. Vamos a seguir acá. Usado, entonces dijo Yahweh a Satán. Yahweh te reprenda, Satán. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose al último. Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del malaj. Esto lo podemos ver como la segunda manifestación, porque estaba cubierto de vestiduras viles, refiriéndose a su carne. Permanecía en pie delante del malaj. Habló el malaj y ordenó a los que estaban delante de él
quitadle esas vestiduras viles. Porque, como dijo el padre en la parábola del hijo pródigo, cuando él volvió, dijo: quitadle, vestirle túnicas nuevas, el anillo en su dedo, matad al becerro más gordo y haced fiesta, porque este que estaba perdido y muerto ahora vive y ha sido encontrado. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, refiriéndose al último, a través del primero. Por eso, cuando dice acá, vio que no había nadie, y se asombró que no hubiera quien intercediera por él. Entonces su brazo le trajo salvación. A través del primero es que el último le es quitadas esas vestiduras viles. Y como dice en la parábola del hijo pródigo, y ordenó que los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. ¿A través de qué? Del primero, de lo que hizo Yahushua. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Por qué? Por las bodas del Cordero. Esa transformación que tiene el testigo como Moshe y los 144.000 juntamente con él, que mueren y resucitan, y a todos se les da cuerpos nuevos. Esos cuerpos nuevos de los cuales Yahushua dijo cuando... A ver... Acá, cuando Yahushua se iba, nos dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ese lugar que fue a preparar Yahushua son esos cuerpos que reciben los 144.000 al ser transformados y a ser vestidos. Y te he hecho vestir ropas de gala por las bodas del Cordero. Ahí va. Apocalipsis 19:9. Que me carga lento. Y el malaj me dijo: escribe, benditos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Elohim. Por eso es que al último se le dan esas ropas, se le limpia, o sea, es quitado, ¿no? Es arrebatado como un tizón del incendio. Y Yahushua, haciendo el brazo, al morir, viniendo primero, para que, como dijo Yahushua cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces Yahushua se convirtió en esa piedra, en ese cimiento, esa piedra del ángulo, en donde el último, así como Jacob, puede reposar su cabeza para tener salvación, ¿no? Ese cimiento, edificar sobre la roca, que es Yahushua, y para de esa manera quitarle el pecado, esas ropas viles de las que habla acá, por las cuales Hasatán estaba acusándolo. ¿Por qué? Porque nació en pecado. Pero al venir Yahushua anteriormente, antes que él, como el primera manifestación, murió y pagó por el pecado del último. Por eso dice, como estábamos viendo acá, Isaías 59. Esperen que me cargue esto acá. Acá, Isaías 59:16. Vio que no había nadie y se asombró que no hubiera quien intercediera por él, o sea, quien pudiera ayudarlo. Entonces su brazo le trajo salvación. Entonces Yahushua, al venir primero, le trajo salvación al último, el cual estaba siendo acusado por Satanás, el adversario, el acusador Heilel. Y de esa manera es que se convierte en un tizón arrebatado del incendio. ¿Por qué? Porque se merecía el lago de fuego, como todo pecador, porque la paga del pecado es muerte. Ahí dice: Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles, refiriéndose al último, permanecía en pie delante del malaj. Y habló el malaj y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle las vestiduras viles, como así en la parábola del hijo pródigo, como les estaba diciendo,
ponerle vestidos nuevos, el anillo en su dedo, que ese es el anillo de la marca que se podría decir con el que sella a los escogidos con el nombre del Padre y del Hijo, como lo dice en Apocalipsis. Mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Por qué? Porque Yahushua vino primero. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Por qué? Porque se vienen las bodas del Cordero. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. ¿Por qué? ¿Qué representa lo que va en la cabeza? La corona, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora es salvo. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el malaj de Yahweh seguía en pie. Después, el malaj de Yahweh amonestó a Yahushua diciéndole, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Yahushua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo, el renuevo, el último. Mirad la piedra que puse delante de Yahushua, refiriéndose a Yahushua, el Mashiach, la piedra que puso para que pudiera recostar su cabeza, la cual el último utiliza como esa piedra angular sobre la que sobreedifica para reconstruir, así como lo hizo Zorobabel en estos tiempos, o sea, anteriormente, porque Zorobabel vino mucho antes, para reconstruir el templo, que en este caso serían los 144.000, y este renuevo del que habla es el último, como lo podemos ver, que lo tengo acá marcado. Más abajo, acá tenemos donde lo que estamos leyendo ahora, el capítulo 3, también lo menciona en Isaías 4, 2, 11 del 1 al 5, 53, y ya que estamos vamos a ir leyéndolos, así por lo menos podemos, acá, ahí va, acá. No, quedó cargando la página, dice que la señal está media mala, no sé si está trancando esto o algo, o si está bien. No parece nada que se esté trancando. Vamos a cerrar esta. No sé si se está lagueando o si está bien. Ahí va. En aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y estima, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, los 144.000. Después tenemos el otro que lo vimos acá, ahí, 11 del 1 al 5. Cargue. Ahí va. Reinado justo de Mashiach. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Ruach de Yahweh, Ruach de sabiduría y de inteligencia, es Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor a Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, sí, arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Ahí los versos que hablan sobre el renuevo, que se hace referencia al último, como lo estamos viendo en Zacarías. Y la última parte sería el 53 del 1 al 2. Vamos para arriba. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? O sea, refiriéndose, se ha manifestado sobre el último. ¿Por qué? Para darle salvación. ¿Para qué? Para limpiarlo de sus vestiduras viles, que era el pecado. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Refiriéndose raíz de tierra seca, porque él fue a los suyos y los suyos le rechazaron. Por eso extendió el favor a todos los gentiles. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos. ¿Por qué? Porque él está sentado a la diestra del Padre, esperando que Yahweh, manifestándose a través de ese renuevo, la rama de David, como raíz de tierra seca, ni le veremos. ¿Por qué? Porque él dijo, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque Yahushua es la cara que pueden ver los pocos, y el último es la cara que pueden ver los muchos. Por eso el mundo, el único que va a ver es al último, cuando vaya a regir al mundo con vara de hierro. Más inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque no se trata de su apariencia, de su aspecto, de su hermosura o de lo que se pueda ver en él, sino es que dice la palabra: sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Es por la prédica, no es por lo que pueda, la imagen que puedan ver en él. ¿Por dónde iba? Por acá. Mirad la piedra que puse delante de Yahushua. Es única y tiene 7 ojos. Siete ojos, sí. Ahí está. 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. En aquel día, refiriéndose al final de los días, el final de los tiempos, dice Yahweh de los ejércitos: cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y ahí terminamos. Son recortitos los capítulos. Bueno, ahí terminamos los 3 primeros capítulos de Zacarías. Y voy a ver si hay preguntas o algo que quieran decir. Ya las contestamos y damos por terminado el estudio de hoy. Susana Lul. Saludos a la hermana Micaela, serán dados, y a sus hijos. Amén, serán dados. Bendiciones, hermana Yuyana Lul. Y abuela bendiga mucho. Abuela bendiga, donde me. Amén. Vamos a agrandar el chat, así puedo ver si. Ay, vamos a ver que sea grande. Ay, quedó. Me va. ¿Qué dice acá en el libro de Yehudá? Que está la pelea de Micael y Hasatán. Sí, no recuerdo yo el libro de Yehudá. Está, pero en el final de Éxodo, cuando ella de Éxodo, sí, cuando muere
Moshe es que se disputan el cuerpo, Micael, y puede que esté mencionado ese libro que decís, sí. No lo recuerdo. Después no hay más preguntas. Bueno, hay que dar el estudio de los 3 primeros capítulos de Zacarías. Zeharia. Y a ver si tengo algo más acá. No, así que sí, es eso todo lo que está. Me voy a orar para terminar el estudio de hoy. Si no hay más preguntas, Hashman se volvió a unir, así que andaba desperdigando el tiempo como por ahí. Todo Rabá Yahweh por este día, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Todo Rabá por la palabra, Padre Celestial, por la enseñanza de hoy, Yahweh. Ayúdame a continuar este ministerio, Padre Celestial. Ayúdame, Padre Celestial, a llegar a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que aún están esparcidos, Padre. Ayúdame a ser un utensilio de honra como cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, en el nombre de Yahushua. Suple cada una de sus necesidades, Padre Celestial. Sigue atrayendo cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Todo Rabá por cada cosa que haces por nosotros y por cada cosa que harás, Padre Celestial. Todo Rabá, Padre Celestial, por habernos traído a este camino, la verdad, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén y amén.